Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y en el día de hoy les voy a exponer la actividad número 1 relacionada con la introducción a la solución de ecuaciones algebraicas dentro de la materia de métodos numéricos. Entonces en el día de hoy voy a hacer la exposición de dos ejercicios, el primero relacionado con el teorema de Taylor o la expansión de Taylor y el segundo relacionado con el método de bisección para calcular las raíces de una función. Bien, entonces dentro del primer ejercicio tenemos que empleando la expansión de Taylor de 0 hasta el tercer orden, predecir f de 3 si f de x es igual a 25x al cubo menos 6x cuadrado más 7x menos 88. Entonces, usando como base, la segunda parte dice que usando como base x1, calcular el error relativo porcentual verdadero de t para cada aproximación. Este ejercicio fue tomado del libro de métodos numéricos para ingenieros. Bien, entonces tenemos que el teorema de Taylor es, digamos, nos permite calcular un polinomio derivado de un punto de la función original de tal manera que sea mucho más simple y que el polinomio esté integrado por el polinomio calculado más el error. Bien, entonces en este caso se emplean unas series sucesivas de sumas, ¿cierto? Y aplicando las derivadas, porque sería digamos una función derivada casi que de la otra función o un polinomio integrado por las derivadas de la función original. De tal manera que tenemos un polinomio de grado de n, ¿cierto? También en función de x, que está compuesto, o sus términos están compuestos por el valor de la función original evaluado en el punto de centrado más la primera derivada o el valor de la función, el valor de la primera derivada evaluada también en el punto de centrado, x sub 0, por x menos x sub 0, que sería el punto de centrado, y luego la segunda derivada también calculada o evaluada en el punto de centrado sobre 2 y el factorial, y así sucesivamente sobre n factorial hasta llegar al grado del polinomio donde queramos hacer la evaluación. Entre más alto sea el grado del polinomio, más exacto va a ser, digamos, los resultados que se obtengan. Bien, entonces, en primer lugar lo que hacemos es evaluar la derivada, la función en el punto de centrado. En este caso es f o x igual a 3. Entonces tendríamos f de 3 igual a 554. Luego hacemos el cálculo de la primera, segunda y tercera derivada. En este caso está la tercera porque nos piden evaluar en un polinomio de grado 3 o está de grado 3. Bien, luego evaluamos cada una de las derivadas en el punto de centrado, en este caso x igual a 3, y obtenemos el valor de la función en ese punto o con esa condición de que x sea igual a 3. Luego, lo que hacemos simplemente es reemplazar en la fórmula, ¿cierto? En el teorema, los valores que nos dan. Entonces acá tengo los valores para recordarlos y vamos a hacer los reemplazos. Entonces el primer término nos quedaría la función evaluada en el punto de centrado, que en este caso es 3. Entonces f evaluada en 3 nos da 554 más la primera derivada o el valor de la primera derivada evaluada también en el mismo punto, sabemos que es 646, por x menos x sub 0, que viene siendo 3, en este caso, entonces menos 3, más la segunda derivada o evaluado también en el punto 3, en el punto de x sub 0, que entonces tendríamos 438 sobre 2 factorial por x menos 3 elevado al cuadrado, y luego tendríamos 150, que es el valor de la tercera derivada, sobre 3 factorial por x menos 3 elevado al cubo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver las operaciones que hay planteadas. En primer lugar tenemos un término independiente, no hay ninguna operación. En segundo lugar tenemos un producto, ¿cierto? Entonces simplemente hacemos la distributiva entre los dos y 646 nos daría 646x menos 3 por 646 también 938.
Bien, ahora tenemos 438 sobre 2 factorial. 2 factoriales sería 2 por 1, sería el mismo 2, y con lo cual nos quedaría 219. Y eso multiplica a x menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado es un producto notable. Entonces tenemos un cuadrado de un binomio, ¿cierto? En este caso tendríamos que es igual a la primera cantidad elevada, o el primer término elevado al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda. Teníamos 2 por 3, 6, por x, 6x, más la segunda elevada al cuadrado, 9, más 150 sobre 3 factorial. 3 factorial sería 1 por 2 por 3, quedaría 6, y nos quedaría entonces 25. 25 por este factor de acá, que tendríamos que es también un binomio elevado al cubo, lo cual tendríamos que resolverlo aplicando como un producto notable, que sería la primera elevada al cubo, que teníamos aquí a las 3, menos 3 veces la primera cantidad elevado al cuadrado por la segunda, ¿cierto? En este caso tendríamos 3 por 3, 9, por x elevado al cuadrado, ¿cierto? Por la primera cantidad elevada al cuadrado, 3 veces la primera cantidad elevada al cuadrado más, por la segunda, más tendríamos 3 veces la primera cantidad por la segunda elevada al cuadrado. Tenemos el cuadrado de 9, de 3 es 9, por 3, porque es 3 veces, tenemos 27x, menos la tercera elevada al cubo, que tendríamos 3 elevado al cubo, daría 27. Bien, ahí ya tenemos básicamente que resolver los factores que aún nos quedan, multiplicando término a término, con lo cual tendríamos esta expresión de acá. Y lo que hacemos ahí es simplemente simplificar y reducir términos semejantes. Entonces tenemos 25x a la 3, ese quedaría como tal, más x al cuadrado, entonces tendremos esta 219, esta menos 225, con lo cual nos quedarían solamente menos 6x más 7x. Entonces tenemos por acá 7 las x, tenemos por acá 675, tenemos por acá menos 1314, y tenemos por acá 646, con lo cual nos quedaría 7x. Y estos términos que no tienen variable, tenemos 554, tenemos por acá 1938, tenemos por acá 1971, tenemos por acá menos 27, que nos quedaría 560. Y ese sería nuestro polinomio Taylor, ¿cierto? Que hicimos el cálculo. Bien, entonces la segunda parte acá rápidamente nos pide que calcular el error, pero ya evaluando las funciones en 1. Entonces x igual a 1. Y vamos a calcular el error relativo. Entonces tenemos la función original y la evaluamos en el punto 1, y obtenemos que el valor de esa función con x igual a 1 es menos 62. Y tenemos el polinomio Taylor, que es el que hemos calculado nosotros a través del método, aplicando el teorema de Taylor, la expresión de Taylor. Y le evaluamos también en el punto 1, es decir, en x igual a 1, y tenemos que ese teorema o esa nueva función, ese polinomio, esa nueva función, nos da 586. Entonces, para calcular el error relativo, simplemente tomamos el valor absoluto de una fracción que está integrada por el valor real, menos el valor calculado sobre el valor real por 100, para que nos quede porcentual. En este caso teníamos menos 62, menos 586, 162, que sería como el valor real, 586 como valor calculado sobre menos 62, que es el valor real, por 100, y nos daría una diferencia de un error del 10,45%, se podría dejar con esas dos cifras, 10,45%, que es un error bastante considerable, bastante alto. Bien, ahora vamos rápidamente a el segundo ejercicio, que es la aplicación del método de bisección. Quise determinar las raíces reales de f de x igual a 5x a la 3 menos 5x cuadrado más 6x al cuadrado menos 2. Nos dice que primero lo hagamos gráficamente y luego utilizando el método de diferenciación para localizar la raíz.
y nos dicen que utilicemos los valores iniciales x sub i igual a 0 y x superior o x sub s igual a 1, itinerando hasta que el error estimado sea por debajo de 10%. Bien, ahora vamos entonces, inicialmente lo hacemos de manera gráfica. Yo a través de GeoGebra, pues grafiqué la función y entonces al graficarla pues tenemos que esta gráfica, ¿cierto? Entonces, si observamos detenidamente, tenemos ahí el punto x igual a 1, nos vamos ahí como viendo esos cuadritos que tiene. Vemos que hay 5 cuadritos, entonces si los dividiéramos como en 2, tendríamos que más o menos estar sobre 0,2 o 0,1 más o menos por ahí. Entonces, esa es la aproximación que podemos hacer de manera visual, ¿cierto? Y los intervalos que pudiéramos escoger, acá no los dan, pero nosotros si tuviéramos que escogerlos, ¿cierto? Acá tenemos la tabla con la cual graficamos. Entonces observamos la tabla, acá me está saliendo el mouse, voy a hacer un poquito acá a ver si nos aparece. Bien, entonces si tuviéramos esa tabla, perdón, vamos a volvernos acá. Tenemos la tabla con la cual hicimos esta gráfica, o la tabulación que utilizamos. Entonces, acá nos están diciendo que x0 y x1. Entonces, si nosotros vemos acá está x0 y x1, y aquí estos dos, el valor de la función tiene signos contrarios. Entonces, ya nosotros, digamos, aplicando el teorema de Bolzano, sabemos que si en ese intervalo hay signos diferentes, necesariamente entre esos dos va a haber una raíz, ¿cierto? Entonces, entre 0 y 1 sabemos que la función tiene signos diferentes, por lo tanto va a cortar el eje x y ahí vamos a obtener una raíz. Eso lo dice el teorema de Bolzano. Entonces, lo que empezamos a hacer es aplicar el método de disección, ¿cierto? Nosotros hicimos una primera iteración, entonces tendríamos el inferior, de x inferior, tendríamos a 0 y a xs1, que es el intervalo del cual partimos. Por lo tanto, el x medio o el x intermedio que estamos calculando sería sumarlos los dos y dividirlos entre 2, con lo cual nos da 0,5. Bien, entonces, ese 0,5 evaluamos la función en ese punto, ¿cierto? O f de x evaluado también, evaluado en m, y nos da 0,375. Entonces, como este signo que obtenemos de la función es positivo, entonces mantenemos el superior y cambiamos el inferior por el valor que teníamos de x sub m y hacemos nuevamente toda la operación. Acá nos da 0,75, el intervalo ya cambiaría a 0,5 a 1 y tendríamos 0,75 y acabamos calculando el error también con la fórmula que habíamos utilizado, que es el valor absoluto del valor calculado, ¿cierto? Menos, del valor real menos el que teníamos, menos el nuevo que calculamos y dividido entre el que teníamos por 100, nos da el porcentaje. Así vamos itinerando cada vez. Entonces, como sigue siendo positivo, conservamos el superior y cambiamos el x sub i por 0,70, por el valor de xm. Seguimos haciendo la iteración. Ahí dice que más o menos es cuando esté por debajo del 10%. Entonces este 7 nos serviría, ¿cierto? 0,875x. Entonces este valor de x sub m sería la aproximación a la raíz. Entonces vemos que sí está como sobre 0,1, más o menos por ahí cerca. Y si seguimos itinerando, acá cuando ya el error nos da 0, en la octava iteración, tenemos ya un valor muy cercano que es 0,996, que lo podemos aproximar a 1. A 0,1, ¿cierto? Teníamos acá una aproximación de 0,1, lo cual nos da más o menos cerca a lo que habíamos obtenido, pero es mucho más exacto. Entonces eso es todo, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro la explicación y espero las correcciones. Muchas gracias.